En los últimos años, muchas técnicas y prácticas han ganado popularidad rápidamente. Sin embargo, el hecho de que se vuelvan virales y ampliamente conocidas no garantiza que sean completamente confiables o útiles. A lo largo de la historia se han desarrollado diversas prácticas psicológicas o científicas que con el tiempo han sido descartadas debido a su falta de fiabilidad. Existen numerosos ejemplos de métodos poco fiables y éticamente cuestionables, pero hoy quiero presentarte una que ha sido tema de controversia durante mucho tiempo. A pesar de las críticas y la falta de evidencia sólida, todavía hay personas que siguen creyendo en este tipo de prácticas. No olvides suscribirte y darle like, ya que hoy exploraremos la pseudociencia más popular en los últimos años, la grafología. Así que, ¿vamos a empezar? Iván, grafología en el amor, y vamos a analizar la letra G, que es la letra del sexo, para ver cómo son en la cama. Para poder entender la grafología hay que saber de dónde viene y para qué se utiliza. La grafología en la actualidad es el estudio de la escritura a mano para poder analizar la personalidad y el estado psicológico de una persona, lo que significa que los grafólogos utilizan tu forma de escribir para describir tu personalidad, y se utiliza en la actualidad en varios campos. Algunas empresas utilizan la grafología como una herramienta complementaria en el proceso de selección de candidatos para evaluar rasgos de personalidad y adecuación al puesto. La grafología laboral nos permite identificar los rasgos y características de una persona, de su forma de trabajo, de la forma de entender la relación social en el trabajo, previamente a la contratación del empleado. Los grafólogos pueden ayudar a las personas a identificar sus fortalezas y debilidades, orientándolas hacia carreras o roles laborales que mejor se adapten a sus características. Los psicólogos pueden usar la grafología como una técnica adicional para obtener información sobre el estado emocional y mental de sus pacientes, ayudando a identificar problemas. Algunas personas recurren a la grafología como una herramienta de autoconocimiento y desarrollo personal, buscando entender mejor sus propios comportamientos y patrones. La grafología también se utiliza en el ámbito de la compatibilidad de pareja, ayudando a evaluar la dinámica entre dos personas a través del análisis de su escritura. Sin embargo, todo lo mencionado anteriormente no cuenta con un respaldo científico sólido, y su eficacia y precisión son ampliamente cuestionadas en la comunidad científica. La falta de evidencia empírica que apoye sus fundamentos y resultados ha llevado a debates sobre la ética profesional de quienes la utilizan para evaluar y emitir juicios sobre las personas basándose en su escritura. Y quien escribe con letra chiquitita, minuciosos, detallistas, observadores, investigadores, generalmente son técnicos. Por ello, se recomienda precaución y criterio crítico al considerar la grafología como herramienta del análisis o diagnóstico. La grafología es una rama de un amplio y diverso grupo de prácticas conocida colectivamente como lectura del carácter. Desde la antigüedad, la gente se ha sentido fascinada por la variabilidad humana y la singularidad del individuo, lo que ha llevado a que muchas personas crean que esta práctica es real. Pero ¿quién fue el imbécil que inició todo? El padre de la grafología es generalmente considerado John Michon, un abate francés nacido en 1806 y fallecido en 1881. Michon dedicó gran parte de su vida al estudio de la escritura a mano y a su relación con la personalidad. Fue el primero en sistematizar la grafología y darle una estructura teórica, sentando las bases para su desarrollo como disciplina. Michon publicó varios trabajos sobre el tema, siendo uno de los más destacados su libro Systeme de Graphology, publicado en 1875, donde estableció una serie de principios y técnicas para el análisis grafológico. Gracias a su trabajo, la grafología comenzó a ganar reconocimiento y se difundió en Europa y posteriormente en otras partes del mundo. A lo largo de su vida, Michon trabajó en diferentes capacidades dentro de la iglesia y el sistema educativo francés. Su formación teológica y académica lo llevó a explorar nuevas formas de comprender el comportamiento humano. Michon es considerado el fundador de la grafología moderna por su sistematización y formalización del estudio de la escritura a mano. Antes de él se habían hecho observaciones sobre la relación entre la escritura y la personalidad, pero Michon fue el primero en desarrollar un método coherente y estructurado. Introdujo una terminología específica y métodos de análisis que permitieron a los grafólogos realizar evaluaciones más sistemáticas. Estableció una serie de signos gráficos que según él correspondían a rasgos de personalidad. Gracias a él, la grafología ganó popularidad en Europa, especialmente en Francia y Alemania. Su trabajo inspiró a muchos seguidores y estudiantes que continuaron desarrollando y refinando sus teorías. Michon fundó el Instituto de Grafología en París, una organización dedicada a la enseñanza y promoción de la grafología. Esto ayudó a establecer la grafología como una disciplina reconocida en ciertos círculos. Los grafólogos franceses dominaron el campo de la grafología hasta principios del siglo XX, cuando empezaron a ser eclipsados por autores de habla alemana. Durante esta época, figuras como Preyer, Meyer, Clayes, Pulver y Stelcher introdujeron nuevas ideas, sugiriendo que la escritura es una forma de movimiento expresivo y que los procesos mentales y emocionales podían interpretarse a través del análisis de este comportamiento psicomotor. Al reconocer que el cerebro es responsable tanto de los rasgos psicológicos como del control de la escritura, estos autores intentaron justificar sus interpretaciones de la personalidad con afirmaciones de que la escritura a mano es escritura cerebral. Sin embargo, este argumento sigue siendo el cliché defensivo más frecuente de la grafología, utilizado para defender la validez de su análisis pese a la falta de evidencia científica que respalde sus conclusiones. Es tu cerebro el que está escribiendo, es el cerebro el que escribe. Nosotros escribimos con el cerebro.
no con las manos. Cuando vas a escribir, tu cerebro le manda señales a tu mano y eso define cómo va a ser tu letra. Pero, ¿te has preguntado cómo se le asignó el significado a la manera en la que escribimos? Los significados atribuidos a diferentes características de la escritura en grafología surgieron a través de observaciones y la interpretación subjetiva de patrones de comportamiento humano. A lo largo del tiempo, los grafólogos pioneros y practicantes hicieron asociaciones en ciertos rasgos de escritura y comportamientos o características de la personalidad percibidos. Los primeros grafólogos, como Jan Michon y sus seguidores, comenzaron observando patrones recurrentes en la escritura de personas con ciertas características. Se documentaron estos patrones y trataron de correlacionarlos con rasgos psicológicos. Michon formalizó estas observaciones en un sistema coherente. Publicó libros que detallaban cómo interpretar diferentes aspectos de la escritura, estableciendo una base teórica para la grafología. Al principio del siglo XX, los grafólogos alemanes como Ludwig Klages y Hans Rudolph ampliaron estas ideas, sugiriendo que la escritura era una manifestación de movimientos expresivos y por tanto una ventana a los procesos mentales y emocionales. Pero entonces, ¿cuál es el problema de esta práctica? Y la grafología es o no una ciencia. Llevamos 130 años de estudios. El problema es que todas las investigaciones que se han realizado en los últimos 130 años son completamente falsas. El problema es que si tus bases científicas no están comprobadas ni sólidas desde el principio, no importa si investigas 130 años más, tu fundamento seguirá siendo débil. El problema con este tipo de prácticas es que con el tiempo, mucha gente ha sido estafada y engañada con la falsa creencia de que la grafología realmente puede explicar la personalidad, simplemente analizando la letra. En programas de televisión, por lo tanto, es una persona que le gusta ser observada, le gusta ser vista. Hay muchas cosas que ella no menciona ante los demás, pero que por dentro ella siente esa seguridad. En reels de redes sociales. Atención si conoces a alguien que escribe así el número 8. Suelen ser personas talentosas en su trabajo, discreto y reservado. En canales de YouTube analizando firmas de supuestas personas famosas. Hoy vamos a trabajar la firma y la escritura de Michael Jackson. Vendiendo cursos. En el curso para formarte como perito, donde no requieres de ningún tipo de preparación anterior. Y haciéndole creer a las personas que es una ciencia comprobada y confiable. Esa ciencia que estudia la personalidad por medio de los trazos. Porque es una ciencia. Muchos dicen que es una disciplina, pero no, ya es una ciencia. Existe un método científico. Pero sus afirmaciones llegan a un punto preocupante, como que mediante el análisis de la escritura se puede discernir la personalidad de una persona, detectar enfermedades físicas y mentales. Si tú conoces a alguien que escribe de este tamaño, es un foco rojo, es una llamada de atención, es una posibilidad de incluso intento de suicidio. Evaluar la agresividad, los niveles de inteligencia, la tendencia a mentir, la violencia y los problemas de sexualidad. Además, algunos grafólogos afirman que a través de su terapia se puede modificar la personalidad y corregir o incluso sanar estos problemas. ¿Puede ir contigo a terapia para que por medio de la grafología se le vaya quitando esa depresión y esa tristeza? ¿Se puede? Sí, así es. Nosotros hacemos un análisis escritural. Cuanto más fuerte y sorprendente sean las afirmaciones, mayor debe ser la cantidad y la calidad de evidencia que las respalde. Muchos de ellos utilizan la excusa de que la grafología es una rama de la psicología para considerar la ciencia. Siendo sincero con ustedes, esto no sé hasta qué punto sea verdad, ya que en algunos artículos y páginas mencionan que es verdad, pero en otros mencionan que no es una rama de la psicología. Sin embargo, el problema no es solo ese. A lo largo de mi investigación me encontré que una de las afirmaciones para compararse con la psicología era que la grafología, tanto como la psicología, utilizan pruebas proyectivas para llegar a un descubrimiento. De hecho, la grafología se considera el test proyectivo gráfico más completo. Realmente tiene todas las bases o comparte muchas bases con todas las pruebas proyectivas. La grafología es una prueba proyectiva, así como la figura humana, así como el test del árbol, el test de la casa, que son perfectamente reconocidos y aplicados por psicólogos, por reclutadores. El problema con eso es que las pruebas proyectivas como el test de la figura humana, el test del árbol, el test de la casa en psicología no son completamente confiables y no están comprobadas científicamente. Las pruebas proyectivas en psicología son herramientas utilizadas para evaluar aspectos de la personalidad, emociones y patrones de pensamiento de una persona. Se basan en el principio de que cuando las personas se enfrentan a estímulos ambiguos, proyectan aspectos de su propia personalidad, experiencias y emociones en su respuesta. Muchos estudios han cuestionado la capacidad de las pruebas proyectivas para predecir comportamientos o resultados específicos de manera confiable. En general, la comunidad científica considera que la validez de estas pruebas es más baja en comparación con otras herramientas de evaluación psicológica. Por lo tanto, si se afirma que la grafología es útil porque es una prueba proyectiva, técnicamente se contradice a sí misma, ya que las pruebas proyectivas en sí no son confiables. Créanme cuando les digo que no hablo solo por hablar. Realmente me adentré en el tema para poder explicar y yo mismo entender desde cuándo se utiliza erróneamente la grafología. Y me he encontrado con diferentes argumentos no comprobados por parte de grafólogos, como que la grafología es una ciencia ya que está ligada con la neurología. Hay una explicación muy sencilla del por qué la grafología está considerada como una ciencia, porque tiene un origen en la neurología y sus principios se usan por otras ciencias como válidos. Sin embargo, esta afirmación no tiene fundamento alguno. La neurología investiga cómo el cerebro controla los movimientos finos necesarios para escribir. La escritura involucra la coordinación de múltiples áreas del cerebro, incluyendo la corteza motora que controla los movimientos de la mano y los dedos. La neurología
también estudia cómo el desarrollo y el deterioro del cerebro puede afectar la escritura. Trastornos neurológicos como el Parkinson pueden influir en la forma en que una persona escribe, lo que puede ser relevante para la evaluación clínica, pero no para las interpretaciones grafológicas de la personalidad. Las interpretaciones grafológicas pueden ser altamente subjetivas y no están respaldadas por evidencia científica. La neurología, en contraste, utiliza datos objetivos y métodos científicos para estudiar cómo el cerebro controla la escritura y otros comportamientos. La evidencia empírica en neurología muestra cómo el cerebro procesa la escritura y otras funciones motoras. Sin embargo, no proporciona apoyo a las afirmaciones de que las características específicas de la escritura pueden reflejar rasgos de personalidad o emociones de manera precisa. Si en este momento aceptáramos la premisa defendida por los grafólogos de que la escritura refleja la personalidad a través del control neurológico, entonces deberíamos aplicar el mismo principio a otras funciones controladas por el cerebro. Esto implicaría que la forma de caminar, la manera de hablar, los movimientos oculares y todas las demás actividades motrices también tendrían un significado específico relacionados con la personalidad. Aunque actualmente se siga utilizando pruebas proyectivas y grafólogos para el reclutamiento de personal, esta práctica se ha ido disminuyendo con el tiempo, ya que se han descubierto más cosas negativas que positivas. Dado que la grafología no tiene respaldo científico, basar decisiones de contratación en esta práctica puede llevar a evaluaciones incorrectas de los candidatos. Esto puede resultar en la contratación de personas menos adecuadas para el puesto. La interpretación de la escritura puede ser altamente subjetiva y variar entre diferentes grafólogos, lo que introduce un sesgo en el proceso de selección. Esto puede llevar a decisiones inconscientes y no basadas en criterios objetivos. El uso de la grafología puede introducir discriminación inconsciente, ya que las características de la escritura pueden ser influenciadas por factores culturales, educativos y de desarrollo que no están relacionados con la capacidad de desempeñar un trabajo. Basarse en la grafología puede reforzar estereotipos sobre cómo ciertas características de la escritura se relacionan con la personalidad o las habilidades laborales, lo cual puede ser injusto y perjudicial para los candidatos. Si los empleados saben que la grafología se utiliza en el proceso de selección, pueden generar desconfianza y afectar negativamente la moral, especialmente si consideran que esta práctica no es justa o válida. Utilizar la grafología puede dañar la reputación de la empresa si se percibe que se basa en métodos no científicos para tomar decisiones importantes. Pero desafortunadamente eso no lo es todo. Con el paso del tiempo, la grafología se ha convertido en algo peligroso, haciendo creer que una persona puede bajar de peso si cambia la manera en que escribe. ¿Estás comiendo por depresión? Ahora sí, en lugar de escribir hacia abajo, vas a escribir hacia arriba y en color azul. Color morado. El color azul es buenísimo para bajar de peso porque te tranquiliza, porque te calma. Escribir más despacio. O curar enfermedades con algo llamado grafoterapia. Esa grafoterapia es cambiar un rasgo de tu letra para transformar un rasgo de tu personalidad. La grafoterapia es una técnica que se basa en la premisa de que los cambios en la escritura a mano pueden influir en la personalidad y el comportamiento de una persona. Es una extensión de la grafología que analiza la escritura para inferir rasgos de personalidad. Sin embargo, al igual que la grafología, la grafoterapia carece de respaldo científico. No existen estudios empíricos sólidos que respalden la eficacia de la grafoterapia. La mayoría de las afirmaciones se basan en anécdotas y testimonios personales en lugar de investigaciones científicas rigurosas. La comunidad científica tiende a considerar la grafoterapia como una pseudociencia debido a la falta de pruebas objetivas y replicables que demuestran su eficacia. Tanto la grafología como la grafoterapia dependen de la interpretación subjetiva de la escritura, lo que introduce un alto grado de sesgo y variabilidad. Algunos beneficios reportados pueden deberse al efecto placebo, donde las expectativas positivas del individuo sobre la terapia contribuyen a mejoras percibidas en el bienestar. Pero, ¿se ha intentado realmente comprobar la grafología? La respuesta corta es sí. Permítanme presentarles el método doble ciego. El método de doble ciego es un diseño experimental riguroso utilizado para eliminar el sesgo o el efecto placebo tanto del investigador como del participante, asegurando que ninguno de los dos sepa quién recibe el tratamiento experimental y quién el control. Aplicar este método a la grafología sería un paso crucial para evaluar objetivamente su validez. En un experimento de doble ciego, ni los participantes ni los investigadores conocen las asignaciones específicas durante el estudio. Esto minimiza los sesgos que podrían influir en los resultados. Por ejemplo, digamos que queremos comprobar la fiabilidad de la grafología. Nosotros tenemos una hipótesis. La grafología puede producir con precisión los rasgos de personalidad de los individuos. Para eso, juntamos a 100 personas que proporcionan muestras de escritura y 5 grafólogos independientes que analizan las muestras. Pero para poder hacer la prueba, vamos a utilizar el inventario de personalidad NEO. El NEO es una medida precisa de las 5 principales dimensiones de la personalidad: neuroticismo, extraversión, apertura, amabilidad y responsabilidad, y de las facetas más importantes que definen a cada una de ellas. Esta es una prueba fiable, estandarizada y comprobada científicamente. Después utilizaremos el método doble ciego para que ni los grafólogos ni los sujetos de prueba sepan información y los datos del inventario NEO se mantengan en secreto y en anonimato. Finalmente, los grafólogos hacen predicciones sobre los rasgos de personalidad y se hace una comparación estadística entre las predicciones grafológicas y los resultados del cuestionario, y así podremos medir qué tanta congruencia se tiene realizando la comparación. Es una prueba muy simple, ¿verdad? Pero déjenme decirles que esta prueba ya se hizo. Se han realizado estudios que analizan el método doble ciego para evaluar la validez de la grafología y los resultados han sido consistentemente negativos, indicando que la grafología no es una herramienta confiable para predecir rasgos de personalidad o el comportamiento. Esa es la razón por la que no existe tal cual un grado
académico de grafología. Existen diferentes instituciones que te lo ofrecen, pero técnicamente te están vendiendo humo. Pero no me detuve ahí. Mientras buscaba en internet cursos y talleres, encontré el Colegio Mexicano de Grafología y Criminalística y envié un mensaje pidiendo información sobre qué tipo de documento daban al finalizar el curso. Y sí, al final obtienes la certificación del Colegio Mexicano de Grafología y Criminalística. Sin embargo, este certificado no está avalado por absolutamente nadie. El problema es que tiempo después volví a buscar la escuela. ¿Y qué creen? Ya no existía. Le cambiaron el nombre a Colegio Mexicano de Grafología, lo que me pareció bastante extraño. En México no existe una certificación oficial o un organismo gubernamental que regule o avale la práctica de la grafología de manera formal, como ocurre con otras profesiones que requieren licencias o certificaciones oficiales. Pero ojo, no es lo mismo grafología y grafoscopía. Es importante destacar que los múltiples manuales de grafología desarrollados por diferentes expertos a menudo se contradicen entre sí. Para ilustrar estas discrepancias compararemos dos manuales: el Handwriting Analysis de Complete Basic Book de Karen Ahmed y Mary Ruiz y el manual The Definite Book of the Hendrick Analysis de Mark Seifer. Mientras que Ahmed y Ruiz mencionan que el tamaño de la letra grande significa confianza en sí mismo y extroversión, Seifer menciona que es necesidad de atención y puede indicar falta de enfoque. El espaciado entre las letras, Ahmed y Ruiz menciona que se relaciona con independencia y necesidad de espacio personal, mientras que Seifer, aislamiento, tendencia a distanciarse emocionalmente. La presión fuerte en la escritura, Ahmed y Ruiz menciona que es energía, intensidad emocional, mientras que Seifer, agresividad, estrés y tensión interna. Letras redondas, Ahmed y Ruiz mencionan amabilidad y creatividad. Seifer, falta de estructura e indecisión. Y así con muchas otras cosas. Si llegaste hasta este punto y te has preguntado, ¿alguien ha intentado desmentir la grafología antes con algún estudio? La respuesta sigue siendo sí. En 1986 se realizó un estudio de Ben Shaker, Bart Hillett, Bilu, Ben Ava y Flock. El objetivo era simple: evaluar la capacidad de los grafólogos para identificar rasgos de personalidad a través de la escritura. En los resultados no se encontró una correlación entre la evaluación grafológica y los resultados de las pruebas de personalidad, indicando que los grafólogos no podían hacer predicciones precisas sobre la personalidad de los individuos. En 1992 se realizó el estudio de Dean. El objetivo era determinar la validez de la grafología en el contexto de la selección del personal. Sin embargo, no se encontró una correlación entre las predicciones grafológicas y el rendimiento laboral, sugiriendo que la grafología no es una herramienta efectiva para la selección del personal. En 2002 se realizó el estudio de Kuning y Swoboda. El objetivo era evaluar la precisión de las predicciones de los grafólogos sobre la personalidad basada en la escritura, pero los grafólogos no lograron hacer predicciones precisas y consistentes sobre la personalidad de los participantes en comparación con las medidas estándar. En 1992 se realizó el estudio de Beierstein. El objetivo era evaluar si los grafólogos podían predecir rasgos de personalidad y comportamientos específicos a partir de la escritura. Los resultados mostraron que las predicciones grafológicas no eran más precisas que las realizadas por personas sin entrenamiento en grafología. En 1997 se realizó otro estudio para evaluar la validez de la grafología en la selección del personal, pero tampoco se pudo encontrar nada. En 2003 se realizó el estudio de Hines, pero tampoco se comprobó la grafología. En 1989 el estudio de Netter y Ben Shaker. En 1986 el estudio de Hansen y Good Johnson. En 1986 el estudio de Nebo. En 1996 estudio de Driver, Bucklin y Frink. En 1980 el estudio de Hattie y Fitzgerald. En 1983 el estudio de Rafaeli y Kilmonsky. Y la lista sigue y se estima que se han realizado más de 100 investigaciones. Todas y cada una de ellas llegaron a la conclusión de que la grafología no es confiable. Entonces, ¿por qué hay personas que siguen creyendo en la grafología? Una de las razones podría ser el efecto Forer o el efecto Barnum. Este fenómeno psicológico hace que las personas encuentren descripciones de la personalidad muy generales y vagas como altamente precisas para ellas mismas. La grafología, al igual que la astrología, utilizan afirmaciones que pueden parecer específicas pero que en realidad son aplicadas a muchas personas. Por ejemplo, puedo decir que la persona que está viendo este video se preocupa por los demás, aunque a veces puede ser un poco reservada con sus propios sentimientos. Esta afirmación es tan general que un gran porcentaje de personas se identificará con ella. Así es como funciona el efecto Forer. La grafología emplea el mismo método. Hace creer a las personas que está analizando su escritura para identificar su personalidad, cuando en realidad solo menciona rasgos de personalidad amplios y vagos, diseñados para que cualquier persona pueda identificarse con ellos. Está un poquito pegada al pasado porque está enlace con esto, eso significa que está pegada al pasado. Su firma es un 8, le gusta el dinero, y en la parte del medio donde esté el yo, hay un ganchito. Entonces a lo mejor es agresiva consigo misma. Es agresiva consigo con ella, muy perfeccionista. También es muy tierna, la relación entre mayúsculas y minúsculas está muy bien. También podría ser influenciada por un sesgo de confirmación. Las personas tienden a buscar y dar más peso a la información que confirma sus creencias preexistentes, mientras ignoran o desestiman la información que las contradice. Por lo tanto, alguien que vea este video que crea en la grafología posiblemente diga que todo lo que estoy diciendo es completamente falso. Si alguien cree en la grafología, es más probable que recuerde las veces en que una evaluación grafológica parecía precisa y olvide las veces en que no lo fue. También la gente busca métodos para entender y predecir el comportamiento humano. La grafología ofrece una forma aparentemente sencilla y accesible de obtener información sobre la personalidad y las aptitudes de una persona. Entre más redondo escribas, más ego tiene la persona. ¿Quién de aquí escribe y la firma se va hacia arriba? Son de retos y optimistas.
pero te gustan las parejas complicadas. Mientras más complicada sea la pareja, más te gusta. Eso de que fuera Galvez es el sentido de la responsabilidad y del deber. Ahora, vemos que hay cruzamientos en la zona media, lo cual nos habla de la firmeza de carácter y a otra mujer a la que le gusta agarrar al toro por los cuernos. La escritura va ligeramente hacia arriba porque es una persona optimista. Y la capacidad de adaptación, la inteligencia emocional de Xochitl Gálvez, habló de la inteligencia para no solamente ver las cosas de forma emocional, sino tener la racionalidad para tomar buenas decisiones. Es una persona muy racional, es una persona con una gran capacidad de convencimiento, por eso, ¿vale? Pues realmente te sirve también. La aceptación de la grafología puede ser reforzada por figuras de autoridad o por la percepción de que es una herramienta profesional. Si los empleadores o los medios de comunicación promueven la grafología, es más probable que la gente confíe en ella. Personas pueden confundir la grafología con métodos científicos debido a su presentación pseudocientífica. La grafología puede parecer técnica y basada en el análisis, lo que puede llevar a la gente a creer que es una ciencia legítima. Como profesional de la salud, no considero que la grafología sea intrínsecamente mala. Sin embargo, venderla como una herramienta capaz de curar me parece poco ético y deshumanizante. Muchas personas que buscan ayuda genuina pueden ser engañadas por este tipo de prácticas. Otras pseudociencias que siguen en uso, la grafología no debería utilizarse como una verdad absoluta, sino como una posible fuente de información adicional. Es importante destacar que incluso las pruebas proyectivas que no son completamente confiables se utilizan junto con entrevistas psicológicas para obtener una visión más completa del paciente. Estas pruebas no se toman como la única verdad, sino como una parte de un enfoque más amplio y contextualizado para entender a la persona. Si a una persona le funcionó la grafología para ser mejor y mejorar en ciertos ámbitos, eso está perfecto. Sin embargo, el problema surge cuando se venden cursos, talleres y se presenta la grafología como una herramienta comprobada o una ciencia. Esto solo aumenta la desinformación entre las personas. Considero que la práctica de la grafología sigue en auge debido a la viralidad de las redes sociales. A pesar de la falta de respaldo científico, muchos grafólogos continúan utilizándola y vendiéndola, a menudo con fines lucrativos, aprovechándose de la desinformación. Esta situación perpetúa mitos y confunde a las personas, contribuyendo a una mayor propagancia de información incorrecta. Pero esa es solamente mi opinión y a mí me gustaría conocer la tuya en la parte de los comentarios. Así que nos vemos en el siguiente video.